Digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esa palabra. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que vamos a leer un Efesios 2, 1 en adelante. 1 como al 10 nomás. Va a ser rápido. Efesios 2, 1. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor aquí en el título, dice salvo por gracia, ¿verdad? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos según las corrientes. Pero primero vamos a recalcar en el 1, Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tenemos que saber que antes de nosotros recibir a Jesús, andábamos muertos. El espíritu estaba contrito. Entonces tenemos que saber que cuando usted y yo venimos o volvemos a la vida, es una vez que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Tenemos que saber que Él fue a la cruz por usted y por mí a vencer la muerte. O sea, la muerte está vencida. Entonces debemos saber que quien le dio, y Él os dio, dice, vida a vosotros. O sea, a través, el Padre nos dio vida a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando andábamos en el deleite, en el pecado. Y eso es lo que nos debemos de entender, y eso es lo que nos da a entender la palabra. Antes de recibirlo a Él, andábamos, vamos a decir, la carne ahí se miraba que se movía, pero espiritualmente estábamos muertos. En los cuales dice, anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Oiga bien, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que saber que cuando la persona todavía anda, que no se ha acercado a Jesús, que no se ha acercado al Padre, tampoco lo está escuchando el Espíritu Santo, está siendo gobernado por el que nos vino a mencionar. El que anda en adulterio, el que anda en la mentira, el que anda en el robo, el que anda en el vicio. Tenemos que saber que son yugos de esclavitud. Y eso es lo que debemos de entender. De este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, oiga bien, ¿en quién opera? En los hijos de desobediencia. Tenemos que saber que si nos pasa a nosotros ya, como con Zaqueo, cuando le dice Jesús, baja, que hoy ha llegado la salvación a tu vida. Entonces Él ha llegado la salvación a tu casa o a nosotros. Y eso es lo que debemos de entender, que estando con Él ya dejamos de estar sirviendo al que no es digno de mencionar. Luego nos dice el 3, entre los cuales también dice todos nosotros. Oiga bien, me gusta esta parte, porque muchas veces, pues luego hemos hablado con mi esposa, porque mira lo que dice aquí, el 3, ¿verdad? En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Entonces, me gusta en el sentido de que a veces, muchas veces, yo paso recordándolo, gracias al Señor porque me lo permite, cuando a veces tenemos algún tema, ¿verdad? Que digo, era,
Porque lo bonito, debemos de saber de dónde el Señor nos sacó. ¿Quiénes éramos nosotros santos? Vamos a decir un ejemplo. Un alcohólico, si el Señor lo sacó, era alcohólico. Pero que no se le olvide que era. Un drogadicto, era drogadicto. Un ladrón, era ladrón. Un chismoso, era chismoso. Y póngale todas las cosas que hacíamos antes en el mundo. Entonces lo importante es, éramos. Que no se nos olvide de dónde venimos. Que no se nos olvide quién era. Pero no debemos de volver donde éramos, donde estábamos antes. Y eso es lo que debemos de estar siempre viviendo, el presente. Debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Repito, en los cuales dice también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, dice, de nuestra carne. O sea, que no se nos olvide que no podemos estar señalando al hermano secular todavía porque no ha venido a las cosas del Señor. Porque debemos de saber que igual anduvimos nosotros, que igual estábamos de duro o quizás peor. Porque yo recuerdo, en un momento mencionaba, pues si me permitió decirlo, cuando me dijeron que el pueblo de Israel había estado 40 años, dije yo, qué bárbaros, hombre, que tanto tiempo estuvieron sin el Señor. ¿Y qué creen que me pasó? Que el Señor me trae memoria que yo me había estado 45. Yo me había estado más tiempo en el mundo. Entonces es fácil a veces señalar y no vemos cuánto tiempo a veces nosotros hemos estado fuera del Señor. Entonces podemos ver aquí lo precioso, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, pero mire qué precioso, en otro tiempo. Gracias al Padre, gracias a Jesús y al Espíritu Santo, ya no estamos en ese tiempo, cuando estábamos sirviendo al que no es digno mencionar. En los deseos, dice, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, oigan bien, hijos de ira, los mismos que los demás. Entonces así estábamos antes, igual que los demás. Luego dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, dice, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que el Señor lo salvó a usted no porque era bueno, sino por la misericordia, porque somos hijos de Él, ¿verdad? Es un regalo, es una gracia, es una dávida. No es porque usted diga, es que yo soy salvo porque he pasado, me he reventado las rodillas, hincado, orando. No, porque he estado ofrendando. No, tenemos que saber que eso fue dado, es un regalo del Padre. ¿Lo merecíamos? No, porque no andábamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Pero por la misericordia de Él, Él nos dio vida, aún andando, dice, en delitos y pecados. Repito, porque Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros, dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Cuando dice Cristo, recuerden que Cristo en la eternidad, luego cuando vino Jesús, lo mencionábamos la vez pasada, y luego una vez crucificado, y ya cuando le dice Padre, consumado es, ya es Jesucristo, porque ya Él fue a la cruz, resucitó al tercer día, y luego pues es llevado al Padre, ¿verdad? El Padre lo lleva nuevamente. Por gracia soy salvo. Y juntamente, dice, con Él nos resucitó. Tenemos que saber que Jesús fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó. Entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo, dice, sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya podemos ver aquí, Cristo Jesús, ¿verdad? Para mostrar, dice, en los siglos venideros la abundancia de riqueza de su gracia, en su bondad, dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos que ver que Él era allá en la eternidad, es ahora, y sigue siendo con los que sigan naciendo después de nosotros, por la eternidad, porque tanto Él como nosotros somos eternos, porque Él
lo dice en su palabra, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces somos eternos como Él. Para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Oigan bien, casualmente el Señor me permitía hoy hablar con unas personas que no es fácil cuando las personas han seguido una trayectoria de los padres. Porque hablaba ese muchacho, por cierto, que él le pide más, él cree más en la Virgen María. Y yo respeto, ¿verdad? Porque sabemos que es la madre de Jesús. Pero en ninguna parte de la Escritura me dice o nos dice que ella es la intercesora entre el Padre y nosotros. El único intercesor entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Y contaba, por cierto, él ahí en lo que estuve, que dice que él tenía un siembro y hincó en el siembro, ahí pidiéndole a la Virgen. Y dice que sorprendente, cuando después se levantó de orar, se puso con un asadón como a deshiervar. Y miraba y se dice 5 asadonazos y no vas a creer una cosa. Me encontré en la Virgen. Entonces, yo le dije a él en el Señor, ¿verdad? Que el Señor dice que hay espíritu de error. Y Él lo pone. Él lo pone aquí a la gente que no quiere entender. Entonces le pone, le permite, y permite, por llamarlo de esa manera, que le pidió a un santo y le dio el milagro, pero no fue el santo, sino el mismo Padre, a través de su Hijo amado, lo permite. ¿Por qué? Porque no quieren creer en Él. Casualmente me dijo él que él se sentía bien con el Señor. Entonces le dije yo ahí en el Señor, ¿verdad? Pero estás mal. ¿Pero por qué? Lo dice. Es que el único intercesor, le digo, entre el Padre y nosotros es Jesucristo. De ahí es el momento que pones la mirada en una imagen, en una virgen, como lo dice, andas mal, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Pero no es fácil sacar a alguien de ahí. Pero tenemos que saber una cosa importante, que nosotros no somos nadie para sacarlo. Quien nos va a sacar de ese espíritu de error se llama Jesucristo, a través de la palabra. Entonces, nosotros, por la misma misericordia que el Señor ha puesto en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Es llevarle la palabra. Si el Señor permite y Él pone un corazón dispuesto, la va a recibir. Si no, pues sencillamente va a seguir creyendo en lo que Él está creyendo. Pero sabemos que solo Jesucristo es el único intercesor. Porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Casualmente en ese momento se tocó ese tema. Dice, es que yo tengo fe. Y debemos de saber que nosotros no tenemos fe antes de estar con Jesús. Porque podemos ver, por ejemplo, cuando la mujer de flujo de sangre de 12 años le dijo el Señor, tu fe te ha sanado. Pero tenemos que ver lo que dice aquí, miren. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, debemos de saber que no es porque nosotros la teníamos, sino porque el Padre se la dio a usted y me la dio a mí. Entonces podemos ver, porque podemos ver, por ejemplo, esa mujer del flujo de sangre sufrió, porque ahí dice como látigo, cuando leemos esa parte, 12 años. Entonces, si en realidad la fe hubiera sido de ella, entonces desde un principio ella hubiese ido a los pies de Jesús. Pero ya tuvo 12 años andando, sufriendo con ese látigo. Qué sé yo cuántos médicos fue, curanderos o brujería, qué sé yo cuántas cosas hizo. Pero hasta ese momento el Señor puso la fe, la misericordia en ella, y ella fue librada de ese látigo, dice ahí. Porque recuerden cuando el Señor curaba, por ejemplo, le decía, no le decía, por decir a la mujer de flujo, tu enfermedad de flujo fue sanada, no le dije,
tus pecados te han sido perdonados. Entonces podemos ver que es cuestión de cómo hemos andado. Cuando Él dice, Él nos va a pagar conforme a las obras. O sea, si tenemos obras, si en realidad estamos con Él, de corazón y no solo de labios. Y debemos de entender y saber. Porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y miren en el 9, para todavía los que tienen duda, tanto los que estamos presentes como los que pueden escucharnos en su momento a través del internet. Miren lo que dice el 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, usted puede hacer las obras que quiera hacer. ¿Es malo? No, hágalas. Pero no es por eso que usted es salvo. No es por eso que yo soy salvo. Y eso debemos de entender. Imagínense si fuera por obras. Me imagino que la gente que tiene mucha plata, cuántas obras pasar haciendo para salvarse. Pero no es por obras, es una gracia de mi Padre Celestial a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Fue una determinación allá donde le dice, Padre, voy a ir a la cruz por mis demás hermanos, porque tenemos que saber que somos hermanos de Jesús. Entonces, por cierto, tocó el Señor con ese muchacho de la parte de siervo. Y me permitió leerle donde el Señor dice, por ejemplo, en Juan 1, 12 en adelante o 13 por ahí, que Él nos constituyó hijos. Entonces tenemos que saber que somos hijos. Hay partes en la Escritura que aparecen siervos, yo sé y entiendo, pero Él nos constituyó hijos. Entonces debemos de saber que lo que somos es hijos. Porque hay otra parte, no sé en cuál está, donde dice, si aún Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, y si Él no se avergonzó, ¿con qué cara me puedo avergonzar yo? De ninguna manera. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. No vaya a decir, no, es que yo fui salvo porque como yo no ayudé a tanta gente, por llamarlo de esa manera, ahorita con estas inundaciones que han habido. Yo puse tantos techos, qué sé yo cuántas cosas hace la gente, ¿verdad? Porque es bueno ayudar, independientemente si son hermanos de la fe o si no son hermanos de la fe. Porque todos fuimos creados, dice Jesús, a través de mi Padre, por Él y para Él. Unos con un propósito de honra y otros con un propósito de deshonra. Porque somos hechura suya, oiga bien, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviéramos en ellas. O sea, Él lo creó, Él lo preparó a usted y a mí. Pasa que la gente dice, pero nunca lo vi. Pero debemos de entender que Él siempre estuvo intermediando para que nosotros andemos haciendo las cosas que a Él le agradan. Repito, porque somos hechura suya, oigan bien, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, dice, preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y mire que si leemos un Isaías, con eso cerramos, 43, por cualquier duda, 43:7, ya lo hemos leído infinidad de veces. Para que entendamos qué es lo que el Señor nos enseña. Me dice cuando lo tengamos. ¿Lo tenemos? Mire, lo tiene. El niño me falta ahí. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice para terminar concluyendo con esto. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, oiga bien lo que dice aquí, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces debemos de entender, para gloria mía, todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Entonces debemos de saber que somos creación de Él. Solo digámosle ahí al Señor, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo
como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.